Bueno, es un gusto darle la bienvenida a Julián Kessler, doctorando en la Universidad de Salzburgo, que estuvo invitado por la querida y recordada profesora Laura Corso. De alguna manera, esta es la primera actividad académica que realizamos sin la presencia de Laura Corso. Me toca estar aquí como director de investigación presentando a Julián, y al hacerlo no podemos menos que recordar a Laura, recordarla en la oración, en el pedido a Dios para que la tenga en su gloria, y en el profundo agradecimiento por todo lo que ella le dio a la UCA, al doctorado en particular, a la investigación en esta facultad. Y así que yo creo que ella estaría muy contenta que se haya concretado. Y si se concretó, fue también de la mano de la generosidad del profesor Alejandro Domínguez Benavides, que de entrada, con muy buena disposición, acogió a Julián aquí en Buenos Aires, apenas llegado, y coordinó toda esta actividad. Así que agradezco la presencia de Fernando Huiría, el doctor Fernando Huiría, director del doctorado, de Emiliano Alamana, coordinador de la carrera, y de quienes están allí virtualmente y presencialmente. Si les parece bien, le invitaría entonces en primer lugar a Alejandro Domínguez Benavides si quiere hacer alguna introducción a nuestro encuentro, y después sí le damos la palabra a nuestro visitante para que comience con su exposición. Alejandro. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, todo esto se ha dado en esta situación, pero Dios sabe hacer bien las cosas, y Laura seguramente debe estar muy agradada de este encuentro con el doctorando, con nuestra facultad, porque los unía a algo muy importante, ¿no? Laura fue una de las más grandes traductoras del De Legibus de Cicerón, y acá el joven doctorando ha hecho su traducción del De Legibus de Cicerón al alemán. Así que, y recuerdo que uno de los trabajos que la mantuvo intensamente entretenida a Laura fue la edición del De Legibus de Cicerón. La temática ahí tratada abarca mucho de los intereses de la profesora Corso. Realizó, como decíamos, una edición bilingüe con un aparato crítico muy esclarecedor del texto del Tratado Ciceroniano, precedida de una amplia introducción a la obra y a la filosofía ciceroniana, con un apéndice sobre la acogida en la Edad Media. Laura Corso de Estrada, gran estudiosa de Cicerón, reconocida internacionalmente, y que presentó con esta edición la relevancia de ciertos conceptos filosóficos que tendrán su influjo en todo el período del medioevo. La autora presenta el De Legibus como un escrito filosófico, en consonancia también con el ciceroniano de Invenciones Retóricas, donde ya se sostiene la existencia del derecho natural, el ius naturae, como una fuerza, la denominada vis, directiva del obrar humano, que precisamente tiene su origen en la propia naturaleza humana. Esta tesis atraviesa la obra prácticamente que nos ha dejado la querida doctora Corso, y que con algunos colegas estamos pensando en una edición de esos artículos que han quedado por allí desperdigados en revistas científicas. El propósito de Cicerón es visto como una propuesta de una mirada filosófica acerca de la vida humana en su conjunto, su sentido, la jerarquía de los bienes, las vías para aceptar el dolor y las perturbaciones del alma, sobre la naturaleza de la culpa y su génesis, la definición de virtud y la clasificación de sus especies,
los efectos de lograr el acceso humano a la divinidad, la naturaleza misma de lo divino. En consonancia con otras obras, también la filosofía queda definida como el arte de la vida. Sea de estas palabras, entonces, me sumo a lo que decía Nicolás, que públicamente, más allá de los homenajes, más allá de las misas, es un homenaje a la doctora Laura Corzo de Estrada, que dirigió el programa de estudios ciceronianos y que con gran generosidad nos invitó a participar allí, a mí, a Luis Roldán, profesor también de esta facultad, y a Johannes Sedmeyer, que fue otro doctorando que visitó la UCA hace unos años y que forma parte del staff de profesores de la Universidad de Bonn. Pero bueno, creo que todos los que estamos aquí, lo que queremos escuchar es la palabra de nuestro doctorando invitado, y creo que esta continuidad en los estudios ciceronianos es el mejor homenaje, sobre todo en una persona de la juventud del doctorando. Es uno de los mejores homenajes que podemos hacer a la memoria del legendario abogado y político Tulio Cicerón, y de una de sus mayores estudiosas, nuestra querida, entrañable profesora Laura Corzo de Estrada. Muchísimas gracias, Carlos. Profesor Julián, va a compartir pantalla. Ahí se está viendo bien la pantalla completa. Sí, muchas gracias. Bueno, Entiendo que está el botón debería poder. gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y gracias por el agua. La verdad es que es un placer hablar sobre este tema en el que estoy trabajando, y también en homenaje a la doctora Laura Corzo. Muchas gracias por las palabras sobre ella, que fue ella, de hecho, quien escribió la nota para invitarme acá a la UCA. Y habría sido genial poder conversar con ella, y gracias por también compartir sus experiencias con ella. Y he escuchado un montón de veces qué buena profesora e investigadora ella fue, entonces es una lástima. Y trato de presentarlo un poquito como homenaje también a ella, acá presentando este tema, pero de hecho estoy pasando muy pocos años con este tema en comparación a Laura Corzo. Bueno, quería hablar sobre Cicerón y el acuerdo sobre la validez de las leyes. Y antes que nada quería también perdonar y disculparme por el español, que a veces capaz no logro hablar el mejor español académico científico, pero me sepan disculpar, espero. Entonces, siguiendo acá, ¿quién soy yo? Solo para introducirme: Julián Kessler, de la Universidad Pública de Salzburg, Austria, y mis directores de tesis son profesor Rainer y profesor Kirste, que también me han ayudado mucho en encontrar este tema y trabajar con Cicerón y la filosofía. Y estoy trabajando también empleado en la universidad, y estoy trabajando con derecho romano, pero no tanto en el derecho privado, sino derecho público, filosofía de derecho, teoría del Estado. Entonces, en este ámbito también está el tema que estoy presentando ahora. Y fue la invitación de profesora Laura Corzo, eso quería también mencionar muy explícitamente y darle las gracias, pero ustedes ya lo dijeron de la mejor manera posible.
Y desde ahí, muchas gracias a ustedes dos y en las conversaciones sobre el tema a Alejandro Domínguez Benavides, al profesor, que también me ha ayudado mucho para encontrar este tema. Bueno, el acuerdo sobre la validez de las leyes. Cicerón, ¿por qué estamos mirando y tratando el tema de Marco Tulio Cicerón? Solo una muy breve introducción quería dar. Como sabemos bien, nació en 106 a.C. y murió 43 a.C. Entonces vivió durante el final de la República Romana y sabemos también muy bien que vivió y las guerras civiles, digamos, y que ya habían empezado mucho antes de que él naciera, pero también él vivió la dictadura de Sila y todo este ir y volver de diferentes personas que estuvieron en cargos en la República Romana. Vemos también el ascenso de Julio César y como sabemos, de algún modo Cicerón no se supo posicionar muy bien y entonces como político capaz Cicerón no fue el genio más grande, sino como abogado, como retórico y también en la filosofía. Y también como vemos con Mommsen hace 2 siglos, un siglo y medio, que fue naturalmente el que le dio una palabra muy mala a Cicerón, que no supo ni siquiera posicionarse en ningún lado y que no tenía valores muy estrictos. Bueno, esa fue una opinión de Mommsen que, buenos días, buenas tardes, que claramente estuvo muy en favor de César. Entonces, capaz es un poquito de un lado solo esta imagen. Pero entonces, como sabemos, Marco Tulio Cicerón vivió durante la última época de la República y la vio a misa, como podemos decir en esta frase, por ejemplo, donde dice Rem publicam amisimus. We have lost the republic, perdimos la república. Y también, por ejemplo, Mayer escribió un libro que ese mismo libro se llama así, Res publica missa. Entonces, ¿qué se perdió? Y esto a Cicerón le interesó un montón y entonces trató de aplicar, o sea, también concentrarse en la teoría que aprendió y la filosofía en Grecia, que hizo un intercambio, por ejemplo, en Grecia para aprender de unos filósofos, y trató de explicar por qué se perdió la República y qué pasó. Entonces escribió 3 obras sobre el Estado. 2 más o menos en los años 50, que son el de República y el de Legibus, y la profesora Laura Porzo de Estrada ha traducido, como bien has dicho, el de Legibus, y después el de República también, más o menos sobre el mismo tiempo, y por ejemplo Smith, que ha investigado este tema mucho, ha dicho que estas 2, también con el de Oficios, que se ha publicado mucho más tarde, hay que verlas como unidad, o sea, son muy relacionadas entre ellas. ¿Y qué más podemos decir? ¿Por qué la relevancia así de grande de Marco Tulio Cicerón? Vemos que sus obras, partes no fueron recuperadas, partes ya existían durante muchos siglos, por ejemplo, Agostino, Santo Tomás de Aquino. Ellos sí tuvieron partes de la obra, pero después tardó unos siglos para recuperar partes más grandes, también de República en el 1800. Y entonces, pero las partes que sí se recuperó, gracias a muchos monjas, como hemos tratado en la clase, sí, formaron parte de la educación de las personas. Entonces sí podían tener la mente de Cicerón, si queremos decir así, presente. Y después también de recuperaciones de otras partes, vemos la gran importancia de las obras para las revoluciones. Y esto ha investigado muy bien Sellers, en el caso de la revolución en Francia, por ejemplo, en Inglaterra, también en los Estados Unidos. Y entonces, estas fueron la relevancia de Cicerón a través de los siglos. Y sigue siendo muy importante ahora. Entonces, veamos cuál fue su teoría de Estado. Y entonces voy a la próxima página y veamos un poquito la obra de República. Y acá, como muy famosa, esta definición de República
es igitur, y cabe también decir y mencionar las palabras en latino, me parece. Es igitur, para también traer el espíritu latino-romano a esta sala. Es igitur inclit africanos res publica res populi. Yo acá resalté las partes más importantes, que la res pública es la res del populus, del pueblo. Populus, autem non omnis hominum coetus poco modo congregatus, sed coetus multitudinis, iuris consenso et utilitatis communione sociatus. Así vemos algunas partes que son muy importantes en esta definición. Por ejemplo, que no son cualquiera personas que se encuentran, que forman el pueblo, sino las que se unen y tienen un entendimiento común, si podemos acercarnos así a la traducción de Iuris Consenso, un entendimiento común de lo justo, del derecho, de lo que es legal. Esto vamos a ver en un ratito. Y por otra parte, la comunión de la utilitas, que puede ser el beneficio, pero el beneficio no de cada uno, sino el beneficio de la comunión, de la unión de las personas que se encuentran y que forman el pueblo. Entonces ahí vemos algunas partes muy interesantes, muy importantes, y se las ha investigado mucho, pero a mí me parece que no se ha investigado tanto la relación y no se ha resaltado tanto la relación con el de legibus. O sea, se investigó mucho estos dos términos, pero no tanto en relación al de legibus. Es lo que me pareció a mí leyendo la literatura existente. Entonces, esto es lo que yo quiero investigar. Si el ius del Iuris Consenso, por ejemplo, es un acuerdo sobre la validez de las leyes. Entonces, así también tenemos el título de esta presentación. Es muy importante mencionar una parte del Tratado del Estado, donde Cicerón describe 3 tipos de Estado, dependiendo si hay una persona, varias o todas personas que están a cargo, y son estas que escribí ahí en la página: monárquica, tiránica, que puede ser aristócrata y oligárquica, y democrática y anárquica. Entonces, cada una de los 3 tipos que podemos distinguir a través de las personas que están en cargo, también puede pasar a una forma mala. Entonces, siempre hay un estado bueno y un estado malo. ¿Y de qué depende si el estado es bueno o malo? Depende de las personas que están a cargo. Si ellos consideran esas 2 cosas, el Iuris Consenso y la Utilitatis Communione, si ellos de verdad están haciendo políticas a favor del pueblo. Y a través de estos 2 conceptos que resalté ahí arriba. Entonces, si se pierde uno de los 2, podemos decir capaz, ahí nos volvemos a la parte desfavorable de estos 2. Pero también dice Cicerón que no es ninguna de las 3, ni siquiera de las 3 buenas, sino la constitución mixta, la que de verdad considera las partes o los beneficios de los 3 tipos de Estado que vemos ahí arriba. Entonces, la constitución mixta. En eso también, obviamente, hay que haber el Iuris Consenso y la Utilitatis Communione. Sigamos. El Iuris Consensus. Entonces, ¿qué es? ¿Qué puede significar? Y busqué algunas traducciones acá al inglés para que todos que vean esto también en otros idiomas capaz puedan ver. Iuris Consensus se tradujo como a common sense of what is just. Entonces, ius como justicia. A community of legal rights and institutions. Que no tanto habla sobre la justicia, sino algo más formal, más así, sobre las instituciones, pero sí la comunión. Y la otra traducción de Ruth dice, brought together by legal consent. Y tampoco dice tanto sobre los valores. Entonces, esta traducción de esta frase, este término, es muy interesante verla y todas las consecuencias y secuelas que lleva.
Entonces, veamos si podemos avanzar un poquito en esta discusión y también, obviamente, en la tesis de doctorado que pretendo hacer. ¿Qué es el jus, entonces? ¿Tiene que ver con la justicia, puede ser? ¿Tiene que ver con el beneficio o simplemente tiene que ver con las mayorías? Como hoy en día en las democracias lo vivimos así. Si hay una ley, si hay una mayoría para aprobar una ley, esta es la ley. Entonces, ¿está Cicerón de acuerdo con este entendimiento de mayorías y aprobar las leyes? Y yo diría que no. Y vamos a ver por qué. En primer caso, la justicia lo trata mucho en el tercer libro, en la de República. No la vemos tanto ahora, pero por ejemplo, es porque yo quiero poner el enfoque en el de legibus. Y el beneficio, diría, por ejemplo, se encuentra más en la otra parte de la definición de la república. Y acá vemos muy fácilmente que el beneficio tiene que ser de las personas juntas, casi como aristotélico, cuando se unen las personas, los son políticos, ahí hay un beneficio común. Y las mayorías, esto vemos muy claramente en el De Legibus, en varias partes, donde describe Cicerón que las mayorías de gente estúpida, si podemos traducirlo así, las mayorías no cuentan. Estas leyes aprobadas por estas mayorías no se consideran como leyes válidas. Entonces las mayorías las podemos sacar ya. Y veamos un poquito más la obra de Legibus para darnos cuenta mejor cuáles entonces son las condiciones. ¿Qué significa juris consensus? Dejé estos porque son las preguntas clave. Y acá volvamos otra vez al latín, si me permiten. Vamos traduciendo juntos si quieren. Y en el primer libro del Legibus, párrafo 18, dice lex est ratio summa. Y en otra parte también dice que esta ratio es divina, que viene de Dios, y como nosotros los homines tenemos parte de la ratio divina, también la tenemos nosotros. Y esta ratio también es insita in natura, y que juvet ea que faciendo sunt, privet que contraria. Entonces, si encontramos esta ratio, es perfecta. Con esta ratio sabemos cuál es la lex que encontramos al final de la frase. Eadem ratio, esa misma razón, como el cuando, y el cum es como el cuando es confirmada y perfeccionada en el ser humano, ahí también constituye la ley. Entonces, cuando pasa esto, que se confirma la razón esta, y cuando se la perfecciona, esto pasa a la gente sabia. Cicerón es un amador, ama la sapiencia, o sea, la sabiduría, y la filosofía, sobre todo, como trajiste o como mencionaste, la ars vivendi, ¿no? Y entonces, el que es sabio, esta persona sí entiende y comprende la ratio summa divina. Entonces, esa persona también comprende la lex. ¿Y qué es la lex? Es la recta ratio, otra vez, más o menos lo mismo en 33 acá, la recta ratio, la justa razón en juvere y vetare, lo que es justo o lo que no. Y entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el jus, el derecho, y la lex en este caso, vienen de la natura, vienen de la razón, y la gente sabia, por saber tanto sobre la filosofía, esa gente comprende la lex y la ley y el derecho. Entonces lo que me parece que Cicerón quiere decir con juris consensus es el acuerdo sobre el derecho y de dónde tiene que venir el derecho. ¿Cuáles son las condiciones? Y las condiciones son aquellas que venga de la razón, y esa razón misma viene de la naturaleza. Entonces, ¿cómo la podemos perfeccionar siendo un humano? Tenemos que filosofiar, tenemos que tratar de ser sabios, y ahí podemos enterarnos cuáles son las leyes justas, en este caso capaz, y las leyes que sí son válidas.
y para mantener el Estado, la res pública como la queremos tener. En su caso, la constitución mixta. Y entonces, Cicerón nos recuerda, y siempre cuando leemos sus obras, nos recuerda que las mayorías, por ejemplo, no son lo más importante. Lo más importante es que nos fijemos en la razón. Acá es como la conclusión que les quería dar. La estabilidad de la república se basa en este consenso sobre el derecho, derivado de la razón. Cicerón, entonces, el gran embajador de la razón. Y esto no pasó solamente hace 2000 años, 2100 años, sino también en otras épocas. Y acá me gusta mucho una frase que dice Sellers también. What modern lawyers most appreciated in Cicero was his commitment to reason, his contempt for regnum, his lifelong battle against arbitrary authority, and his desire to advance and protect the public welfare through constitutional reform. Vemos que Cicerón, y también muchos que leyeron a Cicerón durante o antes de las revoluciones, se basan en la razón. Y en mi opinión, y como trato de investigar más en mi tesis, constituye la base del juris consensus en la definición de la república y que se lo encuentra en el De Legibus. Muchísimas gracias por venir a todos y aprecio mucho si queremos entrar en una discusión sobre esto. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, abrimos el diálogo. No sé si aquí en la mesa, si hay que... ¿Lo conocemos? Sí. O si alguien de los que está online. Acérquese. Por favor. Yo quería, si me permiten, ¿no? Quería aportar algo que escribió Laura. Es uno de los últimos artículos que publicó en la revista Mario de Filosofía Jurídica Social. El trabajo se llama El binomio naturaleza-derecho, Marco Tulio Cicerón y Tomás de Aquino, ¿no? Y aquí yo encontraba, mientras vos hablabas, algunas precisiones que son coincidentes, ¿no?, con lo que la doctora Corso decía o escribía sobre este tema, ¿no? Sobre todo sobre el tema del ius para Cicerón, ¿no? Un tema que, según ella, ya Cicerón lo trata en la Invenciones Retóricas. Allí el joven Marco Tulio sostiene que el derecho natural es el que procede de la opinión. Perdón, es el que no procede de la opinión, sino de cierta fuerza que fue sembrada en la naturaleza. Por eso allí, ¿no?, aparece esta palabra ius, y la interpretación que le daba Cicerón a la palabra ius, como vis, como una fuerza, ¿no?, una fuerza natural. Y este es uno de los temas que, si uno analiza, ¿no?, la obra de la doctora Corso, es un tema que a ella, en cierto modo, la preocupó, ¿no?, durante toda su existencia, y encontró también allí, y eso lo demuestra en este artículo, ¿no?, ese binomio naturaleza-derecho dentro de la suma teológica, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Así que me pareció interesante que vos hayas tomado ese concepto de naturaleza, ¿no?, para
hacer esta presentación. Otra cosa que a mí se me había ocurrido mientras estaba escuchando es que cuando yo mencionaba hoy en la apertura que Laura Corso buscó, ¿no?, la relevancia de ciertos conceptos filosóficos que tendrán su influjo en todo el periodo del medioevo. Mientras decía esto, me acordaba también algunas de tus intenciones, ¿no? Es decir, lo tuyo es trabajar sobre la influencia de Cicerón en la modernidad, ¿no? Sí. En lo que podríamos decir el origen del constitucionalismo, ¿no? Y tratar de encontrar por allí la clave, ¿no?, de este término. Tal cual. ¿Has podido avanzar en alguno de estos autores? ¿Has tratado de encontrar alguna bibliografía con la que trabajar o estás en eso? La verdad es que estoy en eso y solamente fue muy interesante ver que en estas revoluciones, por ejemplo, las que mencioné, siempre hubo algunos abogados donde se sabe bien que han leído Cicerón. Y entonces y por ejemplo, Adam Smith con la Constitución de los Estados Unidos, ahí se ve muy claramente, menciona muchas veces a Cicerón y a este abogado, filósofo, que vuelva a la razón después de un tiempo también, o sea, si miramos a la evolución en Francia también, antes había los emperadores, ¿no? Y la razón, o sea, no se pensaba mucho sobre qué es lo justo, sino que se aceptaba que había un emperador. Y recién durante o antes de la revolución se volvía a Cicerón, algunos que avanzaban en la revolución, para volver a pensar en la razón y intentar constituir una nueva forma del Estado. Pero eso es interesante también porque es en el siglo XIII con la influencia que va a tener el Corpus Juris Civilis, donde se va a rescatar esa frase famosa de, creo que es de Ulpiano, que la única autoridad es la palabra del emperador, ¿no? Creo que es una clave, digamos, en el siglo XIII, pero que después va a ser utilizada ya sin citar a Ulpiano, ¿no? Durante todos los periodos absolutistas, ¿no? Y sí, en algunos casos Cicerón también, o sea, prefiere el regnum, por ejemplo, entre las tres constituciones que distingue en el de República, prefiere al regnum, porque ahí dice que sí, que hay un concilium de Rex, por ejemplo, que puede ser bueno, si es en favor del pueblo. Pero después, en muchos casos en la historia, fueron los reyes malevolentos los que reinaban. Entonces, de ahí, volver a la razón, al consensus, a la communio utilitatis. Y eso sirvió para constituir una nueva forma de Estado. ¿Alguien tiene preguntas allí? Yo quiero decir algo. Doctor William. Fernando. Perdón. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias, Julián, por tu presencia y tu aporte. Antes, también, gracias a los profesores Nicolás Lajarrier y Alejandro Domínguez Benavides por hacer posible este evento. Y aprovechando tu presencia en este momento, ahí en sede de nuestra facultad, en la sala de su consejo directivo, varias cuestiones me has hecho pensar con tu presentación. Una de ellas la sugirió el profesor Domínguez Benavides cuando señaló de alguna forma
el móvil que te ha llevado a elegir al autor y el tono del abordaje a algunas cuestiones que nos has compartido hoy apretadamente. Ha sido al grueso de cuestiones muy interesantes. Pero en línea con lo que señalaba Alejandro, querría ir un poco más a fondo y preguntarte concretamente en el siglo XXI, ¿cuál entiendes o cuál ha sido tu móvil como tesista Mm. para elegir a este grande pensador de cara a aportar en el siglo XXI, ¿no? Desde este gran autor a través de tu tesis? ¿Qué es lo que te ha movilizado y cómo vas en esa tarea? Muchas gracias por la pregunta. A ver, empecé con, si empiezo con el tiempo de la secundaria, en Austria aprendemos latín y traducimos, y a mí me encantó traducir latín. Entonces fue natural que siguiera con algo allí y empecé con Cicerón. Al principio lo leía y me interesó por enterarme que ya se pensó hace 2000 años. Y es impresionante también leyendo a Platón, más siglos todavía. Empecé con eso y después, como estudié filosofía también, quería ver cuáles son las teorías filosóficas que se encontraba en Cicerón. Y no logré avanzar mucho. Y esto es exactamente a lo que estás aludiendo, capaz. Porque yo necesito mucho el aporte para el siglo, o sea, para este siglo también, en el XXI. Entonces, ¿cuáles son los temas que encuentro en Cicerón que nos ayudan a entender mejor el momento en el que nos encontramos en este mundo? Y la verdad es que me preocupa mucho que en muchas sociedades vemos ¿cómo es? Las dos, o sea, partes de la sociedad se alejan y hay mucha polarización y radicalismo. Entonces, estos temas me mueven y quiero ver cuáles son las bases de una constitución, de un Estado liberal en el que estamos, de una república, en fin, que la mantienen junto, tipo, o sea, esas partes, cuáles son las constituyentes, las bases en las que podemos afirmar a todos. Y pueden ser derechos fundamentales, puede ser el principio democrático de tener mayorías, pero mayoría 50% más una persona, ¿no? Para mí no es un consenso iuris en el sentido como yo lo quiero entender. Y tampoco creo que Cicerón lo entendió así. Y entonces a mí me gustaría ver cuál es la base, cuál es capaz una constitución perfecta. Y de verdad, o sea, tengo la impresión de que también Cicerón y los fundadores en los Estados Unidos querían formar una constitución perfecta. Y entonces ver en qué nos puede aportar Cicerón para entender mejor cuáles son algunos fallos que pueden ocurrir en una constitución que no es perfecta y después perfeccionarla. Ya, y esto leí o hice una pequeña tesis de seminario hace 6 años más o menos, traté Polibios, ¿no? Polibio de Grecia, y también es interesante ver en momentos, o sea, en su obra, Cicerón se refiere a Polibio, pero Polibio escribe en la parte donde escribe sobre la democracia él escribe sobre cómo cada estado de constitución va al próximo. Él escribe ahí como unas señales para ver que de un estado democrático, bien democrático, vamos al estado anárquico, que ahí hay corrupción. La corrupción puede ser un indicador para ir a la anárquica. Y hoy en día, a ver, hay muchísima corrupción en muchos países. Y entonces, ¿cómo podemos contraactuar contra esos desarrollos? Y encontrar unas ideas en las obras de Cicerón que tenía el mismo fin, la misma idea de construir una constitución así perfecta. Y esa es la idea y la motivación. Muchas Bien, gracias. bien. No, todo lo contrario. Y
y agrego la razón de la pregunta. Me parece de lo más importante indagar cuando tengo a un tesista la posibilidad de dialogar, un tesista que mayormente es UCA, que ahora es un visitante UCA con quien disfrutamos en definitiva de tu presencia ahora y tenemos lazos institucionales. En cualquier caso, me parece que indagar sobre el móvil lo que genera, lo que dispara, ¿no? La inquietud que dispara, lo que moviliza, en buena medida está atado al éxito final de la investigación. Cuando uno va profundo y tiene razones nobles como las tenés vos, porque claro, tenés aspiraciones nobles, ese es el adjetivo entre otros similares, importantes, con un propósito en un siglo XXI que necesita mantener la actualidad de los grandes pensadores. Y bueno, y vos cumplís aquí un rol, ¿verdad? Para mantener desde tu lectura, desde tu interpretación a Cicerón en el siglo XXI, en el contexto actual. ¿Y qué puede enseñarnos Cicerón a partir de tu lectura? Me parece muy importante y te aliento a que continúes, y me alegra tener en UCA este tipo de temáticas, de tópicos tan atractivos y desafiantes, porque esto requiere mucha cabeza, mucho tiempo y seguramente te estás dedicando de manera organizada. Y en línea con esto, quería agregar una segunda cuestión, una segunda pregunta. En tu camino doctoral, sabes que nunca, quizás no me gusta hablar de la carrera de doctorado en términos si se quiere, cuánto me falta, cuánto estoy de presentar mi tesis, porque eso puede cargar de ansiedad al tesista. Pero sí, uno necesita un esquema, un orden y saber más o menos dónde está ubicado. En este camino, ¿cuál es tu previsión de aquí a cuánto tiempo vista vas a estar un poco cerrando tus ideas para hacer la presentación de la tesis? Sí, el tema ya lo estoy viendo por varios años, debemos decir, pero fui por otras partes en Cicerón, en la filosofía, lo que mencioné hace poco, y entonces venir acá y la idea de conversar con la profesora Laura Corso, pero ahora en este caso con el profesor Miguel Benavides, quise que me sirviera como para encontrar bien el tema y volver a encontrar bien lo que me motiva, me da la inspiración para seguir avanzando. Entonces, estoy en el proceso de cerrar bien el tema primero y encontrar las preguntas, las tesis que quiero avanzar en la tesis, pero de manera que no sea demasiado amplio porque el tema que estuvimos hablando, o mi última respuesta, obviamente señala un tema que es grandísimo y hay que ver bien dónde y cómo limitarlo. Entonces estoy en este proceso, pero trato de cerrar la exposición del tema de la tesis en el mes que viene. Y entonces para poder avanzar capítulo por capítulo en los meses siguientes. Entonces, terminar es obviamente muy grande la pregunta, pero trataría de terminar el año que viene. Bien, bien, bueno, agradecido y me pongo a tu disposición porque estoy lejos de Cicerón, no estoy próximo al área donde él ha contribuido tanto, ¿no? Al pensamiento humano, a las ideas, pero desde mi expertise, desde mi know-how en la gestión de la carrera de doctorado, uno muchas veces conversa con gente muy interesante de diferentes áreas y uno va aprendiendo sobre la marcha, cuestiones de estrategia, Sí. entre otras. Así que, bueno, podríamos coordinar, si te interesa, alguna reunión en mi oficina, tomar un café para pensar y tratar de aportar mi pequeño granito de arena en tu camino. Lo aprecio muchísimo, muchas gracias. A ti. Gracias, Fernando. ¿Puedo decir algo? Facundo. Sí, bueno, primero agradecerte, nos ha iluminado, nos ha llenado de magia tu discurso
Y segundo, que creo que lo que estás haciendo, estás purificando el lenguaje para redimir al derecho. Me parece que eso es fundamental. Creo que a eso vas. Y no se me ocurrió a mí esto. El martes, ¿te acuerdas del martes? El martes había un sol riojano. Después te explico lo que es el sol riojano fuerte. Y era una tarde muy bonita y vos pasaste tomando mate y yo te pedí un mate y vos me dijiste que estaba lavado y frío. Yo te dije, no importa, dámelo igual, no pasa nada. Y yo me tomé el mate y después seguí charlando con mi amigo, vamos, nos conocimos ese día, que es un hombre de acá de la casa, que se llama Juan Facundo Torres Rizuela, que está estudiando la obra de Martin Buber, tu paisano. Y yo creo que vos venías en esa línea. Y sos crack. Y lo hice, después mirarla. Un cachivache, pero tiene un poquito que ver con lo que dijiste. Las formas puras y las formas impuras. Sí, acá vemos la La forma corrupción. pura me parece que está el derecho constitucional, el derecho administrativo, y del otro lado que puse, no sé qué puse. Ineficiencia. La eficiencia estatal como forma pura. Y después puse, ¿qué puse? Puse esa página. No lo mire, por favor. Cada asunto Sí, y del otro lado la corrupción. la corrupción, sí. Y al último puse la economía. Exacto. Que- Casa y orden. La economía que viene del latín medieval. Y del otro lado inventé un neologismo que son horribles, me parecen horribles los neologismos, pero bueno, no tenía forma de escribirlo. Y puse. Que puede causar desmanes y catástrofes. Sí, porque puse Narcología. la narcología, digamos, o sea, todas esas ideologías que llevan a la anarquía. La idea de purificar el lenguaje es muy interesante para volver a las raíces de lo que significa. Pero vemos el ius, por ejemplo, el ius, si miramos los siglos anteriores de Cristo, o sea, antes el ius eran las causas individuales para ir a los tribunales. Entonces, las leyes eran otras cosas, las leyes. Y entonces, ver cómo de dónde vienen y cómo, claro, hay que también interpretarlas. Si Cicerón no utiliza la palabra, hay que interpretarla así, tal como se la usaba antes. Entonces es muy interesante ver cómo, cómo cambió la interpretación de estas palabras. Perdón, no sé qué es ¿no? Gracias. Perdón, buenas tardes. Para Galeano, ¿Qué tal? Bueno, un minuto nomás para primero felicitarte, Julián, y agradecerte esta exposición y también la visita que nos haces a la Argentina con esa invitación que te hizo la profesora Corse. Te quería preguntar, no sé si me perdí un cachito por una cuestión acá de la computadora que te seguía, pero vi cuando en uno de tus flyers hablabas de la definición de res pública y ponías en negrita dos términos, ¿no? Iuris consensus y utilitatis comune. Sí. Y después, no sé si yo perdí el hilo, pero te concentraste y desarrollaste Iuris Consensus y toda tu reflexión y búsqueda acerca de ese concepto. Ahora, digamos, tu trabajo de tesis tiene que ver con ese concepto o también integrándolo con utilitatis comune, porque me parece que los dos términos tienen una riqueza grande que se pueden complementar para llegar al objetivo de cuándo la ley es válida, ¿no? Y el tema de la utilidad común, no sé bien cuál es la traducción de utilitatis communione, pero entiendo que es utilidad común. Bueno, no sé si es que vos eso lo vas a dejar afuera o para esta presentación corta de hoy, solamente te concentraste en lo primero. Sí, entiendo la pregunta, gracias. Sí, son estas las dos, digamos, los dos criterios para considerar un pueblo parte de la república. Y yo de verdad, el enfoque está en la primera parte, en el consensus iuris,
Uno, porque pienso que había que achicarlo un poquito el tema y hay muchos textos que consideran las dos claramente para comprender bien toda la definición. Entonces yo quise fijarme un poco más en uno de los dos. Esto por una parte, y por otra parte, creo que la utilitatis communione es más, o sea, hay menos, no quiero decir difícil, es menos, ¿cómo dice? Controversial. Controversial. Entonces, esta definición, este término es capaz menos controversial, porque ese bien común, capaz, se podría avanzar con una traducción, el Gemeinwohl, Gemeinnutzen en alemán. Y entonces creo que es una parte muy interesante, importante, pero me interesa más como parte de derecho también el consensus iuris. Y también asiento, y estoy totalmente de acuerdo, que los dos se relacionan entre ellas. Entonces hay que considerar también la utilitatis communio para entender bien el consensus iuris, porque de alguna forma son relacionadas. Entonces, Exactamente, yo diría, por ejemplo, ¿no? Porque para poder quizás sacarle peso, vos dijiste que es el ius y dijiste una posibilidad podría haber sido, puede ser las mayorías, criterio que está muy en boga, ¿no? Y entonces, en el ejemplo del aborto, ¿no? Uno dice, bueno, las leyes del aborto, bueno, gozan de mayoría en muchos parlamentos, y sin embargo, bueno, puede chocar contra el criterio de utilidad común, ¿no? Porque claramente hay un sector de la población, sobre todo los perjudicados, ¿no? Que quedan fuera de esa utilidad común en la ley, ¿no? Entonces, me parece que por algo Cicerón colocó los dos términos, ¿no? Me parece que la idea de utilidad común puede alinear mucho la idea del consenso iuris, ¿no? Sí, En fin. entiendo a qué te referís, creo. Y sí, entonces estoy totalmente de acuerdo que hay que considerar a los dos. En un momento quería también capaz mencionar esta hipótesis, que ni siquiera es una tesis. Se me ocurrió una idea sobre los dos términos que vemos ahí, que por ejemplo uno de los dos términos, el consensus iuris, puede distinguir entre las tres formas de forma de Estado. Lo que decía, que puede ser uno, varios o todos que están en cargo. Y por otra parte, la utilitatis communio, ella es diferencia entre la forma buena y la mala. Si la persona que está a cargo está utilizando su poder en favor del pueblo o no. Y entonces que los dos términos pueden como darnos esta imagen de las seis formas. Una diferencia entre las tres y la otra entre la buena o la mala. Es una hipótesis que se me ocurrió hace poco y no la pensé mucho, entonces la dejo así nomás. Pero entonces acá vemos, si uno está capaz un poco de acuerdo con lo que dije, que las dos hay que considerarlas y solamente cuando están como cumplidas de la manera más extensa posible, ahí tenemos la constitución mixta capaz perfecta. Entonces fue otra idea que he tenido ahí. Y gracias por mencionar también la otra parte, porque de verdad en la discusión, en la presentación no la mencioné mucho. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Bueno, yo te voy a preguntar sobre el consensus iuris, cuando hablabas entonces que no sería el beneficio de el consenso de las mayorías, sino la razón del sabio que se apoya en la razón divina, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge es, ¿por qué hablamos de consensus? O sea, porque si es la razón que tiene que buscar el derecho natural, la razón natural, ¿en qué sentido haría falta el consensus ahí? No sé, a ver qué te parece, te lo tiro como pregunta, pero no lo sé.
sí, intriga mucho este tema. Por eso mismo creo que el consenso no se refiere a una mayoría, sino a, como al estar de acuerdo con vivir en ese pueblo. También vemos que antes no era territorial el Estado, sino se basaba en las personas, los ciudadanos romanos. Y después hubo una ley donde hay una publicación de mi universidad ahí sobre la ley que enciudadanó mucha gente ahí en el Imperio Romano, pero que aún no eran romanos. Entonces, bueno, no puedo decir mucho sobre esto, pero creo que es como el estar de acuerdo con que también puede haber como partes que no estén de acuerdo, pero eso sería porque no son sabios lo suficientemente. Y es también una tesis un poco peligrosa decir esto, porque uno puede interpretar sabio de muchas formas, entonces es muy peligroso esto. Pero claro, es interesante ver como el consenso, cómo se lo entiende, porque no es una unanimidad capaz sí, de alguna forma, pero también el consenso debe venir de la razón de alguna forma, así lo interpretaría. Me hiciste acordar, hay una palabra en quechua que tiene el significado del acuerdo de vivir en un solo pueblo, y se llama tincunaco. Y capaz es similar, sí. Significa encuentro. Y muchas otras cosas. Sí. Gracias a la pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo te voy a preguntar algunas cosas más en la línea de Fernando Viría. ¿En qué vas a redactar la tesis? ¿Cuáles son los requisitos en tiempo? ¿Es un trabajo único? ¿Puedes publicar parte? ¿Cuál es tu plan en ese sentido? ¿Y qué idioma? Va a ser en alemán. En alemán. Sí. Espero traducirlo. ¿Cantidad de páginas? Esto no se sabe bien en nuestra universidad, depende mucho de la tesis, que bien fundida ¿No es. tienes un mínimo? Un mínimo así de formalidad, me parece que no, pero sí van a tener 200, 300 páginas. Y quizás en un momento puedo traducirla en otro idioma. Y sí, pero va a ser una monografía. Eso es un único trabajo. Exactamente. Igual estoy pensando si siempre tomar muchos apuntes, lo que me aconsejó el profesor Benavides, para ver cuáles podrían ser unas otras líneas de investigación que se basan en este tema. Bien. Perfecto. ¿Y tus directores de allí de Salzburgo, en qué temas ellos trabajan? O sea, ellos, ¿de qué áreas son? ¿A qué se dedican? Sí, hay por una parte el profesor Reiner, Johannes Michael Reiner, quien es profesor en Derecho Romano y Derecho Civil, y él sabe muchísimo sobre la historia del derecho. Fuimos a unas excursiones y estuvimos en el colectivo por horas y nos contó por horas cómo se desarrolló todo el derecho en todo el mundo, básicamente. Así que es un gran director, es también el decano de nuestra facultad de Derecho y es mi jefe directo en mi empleo. Y por otra parte, pero el profesor Aina, también cabe mencionar esto, sabe hablar varios idiomas y es muy multidisciplinario. Ha estudiado otras carreras también, entonces, y se interesa también en la filosofía del derecho, el latín, entonces es un gran director en este sentido. Y por otra parte, el profesor Stefan Kirste, que también a veces viene a Brasil, o sea, es Latinoamérica para dar clases, y él es profesor de filosofía de derecho y fue mi director de tesis de diploma, en la cual en inglés escribí sobre paternalism and nudging, y fue un gran director que supo bien dirigirme a las cuestiones que a mí de verdad me interesaban y me intrigaban, y entonces estoy muy agradecido por tener a ellos dos y acá a varios más.
y entonces en eso y filosofía de derecho es esto. Y está por escribir una obra sobre el republicanismo, entonces conviene también trabajar juntos con él. Gracias. Muy bien, si les parece, doy la palabra al doctor Fernando Díaz para el cierre, director del doctorado. Fernando. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones, Julián. Para nosotros también es muy importante mantener estos espacios, crearlos, tenerlos con cierta regularidad. La investigación y el doctorado en UCA trabajan de manera muy estrecha y tenemos un número interesante de doctorandos investigando en diferentes áreas, y contar con tu presencia para nosotros es realmente importante. Y te escucho plantear posibilidades en esta etapa en la que estás de tu doctorado. Te escucho hablar en castellano, yo diría que muy bien, además de manejar tu propio idioma natal y el inglés. Entonces pienso ¿no? en el hombre, en el ser humano como parte del mundo y la integración, ¿no? de los países. Y quería preguntarte, antes de cerrar, ¿por qué Argentina? Porque has venido, bueno, Laura Corso como autoridad, pero también ahí se señalaba que tomás mate y que inclusive podés opinar con fundamento de cómo tiene que ser cebado un mate. Así que, Y tenía razón, estaba bien lavado. no quería dejar de preguntar por qué Argentina y cómo te está yendo y cómo está siendo esta experiencia tan importante. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy linda para mí para responder. A ver, hace 11 años fue, en 2013, cuando tenía 15 años, que hice un intercambio y iba al colegio en Santa Rosa, La Pampa. Entonces fue este intercambio que realmente me cambió la vida. El otro día, hace pocos días, el fin de pasado, fui a Santa Rosa y volví a encontrar a muchas familias, quiero decir, en Santa Rosa, la que me dio la casa, la familia la que encontré con los compañeros del curso, con los profesores y las profesoras en el colegio, y fue muy lindo volver a encontrarlos. Había elegido a Argentina por ser un país hispanohablante, no demasiado cerca a Austria, entonces España no. Y dentro de Latinoamérica, tengo que admitir que Argentina es el más atractivo para mí. Es grande, tiene mucha cultura y esto es lo que más me gustó. Y tanta cultura tiene, tantas costumbres que de verdad me dicen argentinizado. Y también hoy creo que uno me lo mencionó y me gusta mucho. Y entonces tengo una pasión muy grande para este país y me encanta poder combinarlo ahora con mi vida profesional, académica, porque antes tenía 15 años, no entendía nada del mundo. Ahora vuelvo y puedo estar en la universidad y es un honor, es un gusto muy, muy grande. Y bueno, sí, fue buenísimo venir. Y también quiero decir que si hay algunas formas de mantener las relaciones entre las universidades, las facultades, yo estaría más que feliz de volver y mantener las relaciones y colaborar. Y también espero darles las oportunidades a alumnos de viajar y pasar una estancia en otro país, que puede ser Austria, por ejemplo. Entonces, aprecio mucho que ustedes también son y han sido tan abiertos para recibirme. En serio, es muy, muy lindo volver acá. Gracias. Excelente. Bueno, merecedor y agradecidos también nosotros. Así que es un win-win. Sí. Y festejamos entonces que esto te esté siendo de gran utilidad en términos profesionales, y a la par sabemos muy bien que no solo en términos estrictamente profesionales, sino también personales, ¿no? La profundidad de experiencias de vida. Así que gracias por haber elegido la UCA, eh, estimado Julián. Así que espero, bueno, verte en breve en la oficina para conversar y, por ejemplo, darle vida a esa relación más estrecha entre tu universidad y la nuestra. Agradecido por ese ofrecimiento que has hecho, que también es de especial interés para nosotros. Bueno,
No mucho más. Agradecido con todos, con cada uno, con los profesores presentes de manera física, con los profesores virtuales y alumnos del doctorado, bueno, gente amiga. Gracias a cada uno. Felicitaciones, Julián. Gracias, Alejandro, Nicolás, a todos, Emiliano, que está allí presencialmente en representación de la carrera de doctorado. Y nos despedimos con un sincero saludo de agradecimiento y deseando que nos veamos pronto. Gracias, Fernando. Julián, Gracias. Julián, te quería decir que yo soy de Santa Rosa La Pampa, así que nunca me imaginé Mira, que un austríaco iba a echar raíces también ahí. Bueno, Qué maravilla. aquí le damos formalmente el certificado a Julián que se lleve de su paso por la familia. Bueno, gracias por los que se conectaron. Hasta pronto. Gracias. Saludos.